Buen día, profesor. Empezamos con la exposición del proyecto asignado en el curso de mecánica de fluidos que nos tocó, que son las pérdidas primarias en una tubería. Como introducción, las pérdidas primarias en sistemas de tuberías representan la disminución de la energía del flujo debido a la fricción interna entre sus moléculas y las paredes de la tubería, mientras éste se desplaza. Estas pérdidas dependen de factores como la velocidad del flujo, el diámetro y la rugosidad del conducto, además de la viscosidad del fluido. El cálculo de estas pérdidas es fundamental en ingeniería hidráulica para diseñar sistemas eficientes, asegurando que la energía disponible sea suficiente para transportar el fluido al punto deseado. Herramientas como la ecuación de Darcy-Weisbach y el diagrama de Moody son esenciales para evaluar este fenómeno tanto en regímenes del flujo laminar como turbulento. Buen día, ingeniero. Buen día con todos. Ahora pasaré con el apartado de los objetivos. Bueno, como objetivo principal tenemos el analizar y calcular las pérdidas primarias o por fricción en nuestra tubería utilizando métodos teóricos y experimentales. Como objetivos específicos tenemos como primer objetivo medir las alturas de presión utilizando piezómetros, que en este caso de nuestro proyecto lo que nos sirvió como piezómetro fueron las tuberías de 6 milímetros de diámetro. Como segundo objetivo específico tenemos el calcular las pérdidas primarias utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, tanto como para flujo laminar y turbulento. Ya más adelante mis compañeros les darán más alcance sobre eso, apoyándonos en el diagrama de Moody. Como tercer objetivo específico tenemos el verificar las pérdidas primarias en tuberías utilizando la ecuación de la energía. Bueno, continuando, en cuanto a la elaboración del proyecto, los materiales que utilizamos fue un metro de tubo PVC de 1 pulgada, 40 centímetros de tubo PVC de 3 cuartos de pulgada, 10 centímetros de tubo PVC de 1 medio de pulgada, así como 2 metros de manguera transparente de nivel de 6 milímetros, 3 metros de manguera para riego de media pulgada, un reductor de 1 pulgada 3 cuartos de PVC, un reductor de 1 pulgada 1 medio de PVC, dos abrazaderas para manguera de 1 medio, pegamento para PVC, una válvula de bola de 3 cuartos. Bueno, la conexión de la sección más estrella. Reductor de 1 pulgada, media pulgada de PVC. Colocar este reductor después de la tubería de 3 cuartos de pulgada para hacer la conexión hacia el tubo de media. Esto permitirá otra reducción en el diámetro del sistema. Luego, el tubo de PVC de media o de 10 centímetros, esta es la sección más estrecha y corta del sistema. Aquí el fluido alcanzará su mayor velocidad y menor presión debido a la constricción. Las conexiones. Conexiones de manguera transparente de 6 milímetros por 2 metros y la manguera de riego de media pulgada por 3 metros y luego conectados por la válvula de bola de 3 cuartos. Bueno, continuando con la exposición, ahora nos toca el desarrollo ya, en los cuales con los datos sacados del mismo experimento podemos desarrollar y sacar nuestra HF, en las cuales hemos presenciado dos tipos de casos, uno cuando es un poco inclinado y el otro es cuando está completamente horizontal. En este caso estamos desarrollando el horizontal, que es el caso uno, en los cuales los datos son los siguientes: H1 0,30 metros, H2 2,75, el tiempo de 50 segundos y el resto ya son los que nos dan ya. Con estos datos podemos desarrollar nosotros el caudal, en las cuales el caudal es 4 por 10 a la menos 5. Y a partir del caudal, la velocidad, que es 0,27 metros sobre segundos. Y con estos dos datos podemos hallar número de Reynolds, que con el número de Reynolds, si nos damos a cuenta, es de 3235, en las cuales es un flujo turbulento, llegando como a turbulento. Y este mismo nos hace para aplicar la fórmula de F, y el F nos da 0,0294. Y este mismo nos da el valor de HF, que sería de 0,0816 metros. Eso sería en el caso para hallar con la fórmula. Hay otro tipo de caso también que hallamos con el diagrama de Mori.
En este caso, en el diagrama podemos observar que también sacamos F 0,02, en las cuales son datos aproximados, y varía en HF de 0,0557. Hay una variancia, ya que uno es más exacto que el otro, ya que es por uno por gráfica y el otro por el mismo ecuación. Ahora en el caso 2 podemos observar que también es inclinado, y en los cuales acá sí los datos también varían. Por ejemplo, en H1 es 0,28, en H2 es 0,26 metros y el tiempo es 34. El tiempo sí ya baja menos. En este caso también el caudal es 5,88 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por sobre segundo y la velocidad de 0,33 metros sobre segundos. En este caso también hemos hallado F por la fórmula y también hemos hallado por el cuadro, en las cuales varían un poco también. En F por la fórmula es de 0,0347 y en el F por el cuadro es 0,035, en las cuales en la primera HF sería 0,0966 metros y en el segundo F sería 0,00974 metros, en las cuales es una diferencia no tan notable, pero sí varía un poco, ya que estos valores varían también por lo que hemos acá, por más exacto que es la fórmula y por el cuadro de Modic. Y eso sería todo. Muchas gracias. Con la exposición de mi compañero, les voy a exponer la parte de la primera pregunta, que es la historia de la ecuación de Darcy-Weisbach. Los orígenes y desarrollos de la ecuación tienen raíces en el trabajo de Chessy, en la cual se desarrollaron las fórmulas de canales abiertos de Weisbach. Henry Darcy refinó la ecuación al introducir el factor de fricción de Darcy y así fue avanzando de manera progresiva. Los avances en el siglo XX, tanto para Prand, Blasillus, von Karman y Nuke Reitz y Colebrook-White, la aportación de Colebrook-White fue la más importante, ya que desarrolló una ecuación empírica, la cual combina el flujo laminar y turbulento y así poder realizar el, el desarrollo de este tipo de ecuaciones. Las aplicaciones modernas es Moody y las recomendaciones actuales, ¿no? En Moody principalmente se da cuenta por el diagrama de Moody. Es una herramienta que nos permite fácilmente hallar la fricción de Darcy-Weisbach y así para poder, usando con los números de Reynolds o la rugosidad de la tubería que ya nos dan, podemos hallar este factor. Continuando sería el cálculo del coeficiente de fricción utilizando las fórmulas experimentales. Modelos y fórmulas derivadas. Modelo de conservación de energía. Se describe las colisiones entre aspectos y transferencias de calor en condiciones de deslizamiento de alta velocidad. Los parámetros de Hershey modificados se desarrollan una función para predecir los coeficientes de fricción, incluyendo el efecto de parámetro de presión viscosidad del aceite, ¿no? Fórmula empírica de rompen las verticales permeables, relacionada el coeficiente de fricción con varios como la porosidad, la brecha entre las paredes y la profundidad del agua. Y validada mediante experimentos y comparaciones. Y eso sería todo y le paso a mi compañero. Coeficiente de fricción utilizando el diagrama de Moody. El diagrama de Moody y la ecuación de Colebrook-White siguen siendo herramientas fundamentales para el cálculo del coeficiente de fricción en flujo de tuberías. ¿Qué es el diagrama de Moody? Es una herramienta gráfica ampliamente utilizada en ingeniería de fluidos. Permite determinar el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach en tuberías. Relaciona tres parámetros principales: número de Reynolds, rugosidad relativa de la tubería, coeficiente de fricción, pero diferentes condiciones de flujo. Acá podemos observar el diagrama de Moody. En la parte inferior se encuentra el número de Reynolds, en la parte derecha la rugosidad relativa y en la parte izquierda ya el coeficiente de fricción. 4. Influye la inclinación de la tubería para un caudal constante en el cálculo de la pérdida por fricción. La inclinación de una tubería tiene un impacto significativo en el cálculo de la pérdida por fricción, especialmente cuando se considera un caudal constante. La pérdida de carga por fricción en una tubería está influenciada por varios factores, entre ellos la longitud, el diámetro de la tubería, la rugosidad del material y la inclinación de la misma.
Cuando se establece un caudal constante, la inclinación puede alterar la velocidad del flujo y por ende el comportamiento de la fricción en la tubería. Bien, ahora pasando con la parte de conclusiones, tenemos como primera conclusión acerca de todo nuestro proyecto que las pérdidas por fricción en tuberías o las pérdidas primarias son influenciadas significativamente por el régimen de flujo laminar o turbulento, el diámetro de la tubería y la longitud del tramo. Como segunda conclusión, el diagrama de Moody es una herramienta eficiente para determinar el coeficiente de fricción y, en combinación con la ecuación de Ederson-Weisbach, permite obtener los cálculos precisos, que son los cálculos que ya hallamos anteriormente en nuestro proyecto. Como tercera conclusión tenemos que las mediciones experimentales pueden presentar errores de margen de error debido a factores como la precisión de los instrumentos utilizados o la variación en las condiciones del flujo. Como última conclusión tenemos que la inclinación de la tubería sí afecta a los resultados de las mediciones experimentales, especialmente en casos donde el caudal es constante. Gracias. Por último, tenemos las recomendaciones. Asegurar que los instrumentos de medición estén calibrados correctamente para minimizar errores en las alturas de presión y el caudal. También realizar múltiples mediciones para así obtener resultados más consistentes y confiables. Investigar y aplicar ajustes específicos según las características de la tubería, ya sea por el material o su rugosidad, y del fluido utilizado. Documentar adecuadamente el proceso experimental para facilitar la comparación entre los datos experimentales y los teóricos. Muchas gracias.